raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight
Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarle, hermanos, que me acompañen en Filipenses 3. Le estaremos dando lectura al versículo 13 y 14. Si me acompañan, por favor, en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así, hermanos, les quiero invitar que me acompañen en una oración en esta tarde para dar comienzo a esta prédica. Bendito Señor Jesús, te agradecemos, Señor, primeramente por tu presencia, por tu misericordia, por tu grande amor que nos das. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Deja, Padre, que no solamente, Señor, seamos oidores, sino también hacedores de ella. Enséñanos, Padre, día con día obedecerla, Señor, para alcanzar ese propósito tan grande que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Prosigue hacia la meta. Como hijo de Dios, ¿te has preguntado si vas prosiguiendo hacia la meta? Si desde que aceptaste al Señor hasta hoy en la actualidad continúas prosiguiendo hasta esa meta que Pablo le pedía a los de Filipenses, decía, prosigan hacia la meta, a ese supremo llamamiento. En el camino del Señor muchas veces nos podemos encontrar con diversas circunstancias, pero nuestro enfoque debe de ser ese, proseguir hacia la meta. Esa meta que para nosotros es alcanzar a llegar a esa santidad, para un día estar ante su presencia, poder lograr lo que el Señor, ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Para Pablo, podemos ver en Filipenses 1:21, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no tenía algún otro pensamiento, ninguna otra forma de pensar. Para él estar en esta tierra, vivir, era vivir para él. Y decía que para él morir era una victoria, era una ganancia. Nosotros hoy en día pensamos así. ¿Estamos prosiguiendo hacia la meta? ¿Vamos por el camino correcto a alcanzar esa meta? Me recuerdo hace algunos años atrás, yo tenía una cita muy importante a la cual tenía que acudir con mi niño Israel. En ese tiempo yo no tenía un iPhone, no tenía un GPS donde meter la dirección. Entonces le puse la dirección al GPS de mi camioneta. Entonces metí esa dirección y esa cita era en la ciudad de Las Cruces. En ese tiempo yo no tenía muchas veces de haber ido a la ciudad de Las Cruces, aunque es una ciudad pequeña, pero al yo no tener ese conocimiento de alrededor de la ciudad, entonces yo no sabía realmente dónde iba. Anteriormente solamente había ido a citas cerca de lo que era de la universidad. Si ustedes han ido a Las Cruces saben a qué me refiero. Entonces metí esa dirección en el GPS. Entonces pues ahí voy rumbo a esa cita muy importante porque ese doctor era un genetista, venía fuera del estado, venía solamente ese día, creo que a ver a mi niño Israel y a otro niño, no venía una estancia muy larga. Entonces era muy necesario poder llegar a tiempo y sobre todo llegar a ese lugar. Entonces, pues voy rumbo a Las Cruces. Cuando voy rumbo a Las Cruces empiezo a notar que el camino se empieza a hacer muy largo. Entonces, sigo caminando y caminando, pues voy en el vehículo y me empiezo a dar cuenta que pues la ciudad empieza a quedar atrás, empieza a ver como un vacío, ya no había casi casas. Cuando uno agarra camino, carretera para viajar, así se empezó a ver. Entonces pues yo empecé a sospechar, algo está mal, pero yo tenía en la mente, híjole, tengo que llegar a esa cita, y llevaba el tiempo bien en ese tiempo, pero como ya habían transcurrido tiempo de que estaba
andando en el vehículo, pues empezó a ser un poquito tarde. Entonces cuando llegué a, si no me equivoco, era Radium Springs, me di cuenta, dije, no, aquí esta dirección está mal, voy por un camino que no es. Entonces decidí agarrar el retorno. Cuando agarré el retorno, llegué a una gasolinera y le pregunto a un state trooper que estaba ahí y le enseñó la dirección. Me dice, no, dice, esto está allá en el centro de Las Cruces, estás muy lejos. Entonces, cuando entro a la camioneta, me doy cuenta que, aunque parecía la dirección correcta que había puesto en el GPS, el estado era incorrecto. Me estaba mandando un estado fuera de Nuevo México. No recuerdo si era para allá arriba, Colorado, era en otro lugar. Entonces, por eso el GPS seguía indicándome que le siguiera dando y dando. Lo bueno es de que pausé y dije, no, esto no está bien. Y decidí retroceder para poder llegar a mi destino, a esa meta. Y hermanos, quiero que vean esto. ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera seguido por ese camino y le hubiera seguido dando? Yo no conocía. Tal vez a lo mejor en mi mente yo hubiera dicho, a lo mejor más adelante está esa clínica o algo. Pero no, decidí parar y ver alrededor. Dije, esto no está bien. Y decidí tomar el retorno para poder llegar a ese destino, a ese lugar, a esa meta que tenía tan importante y tan indispensable. Muchas veces en el camino del Señor puede suceder que así vamos en el camino y tal vez muchos sí tengamos en mente esa meta que tenemos que alcanzar, muchos no. Tal vez simplemente vamos por el camino y ni siquiera llevamos un rumbo. Pablo aquí decía, prosigue hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que era en Cristo Jesús. Hermano, prosigue hacia la meta. ¿Aún prosigues a la meta? ¿Cómo sé que aún prosigo a la meta? Porque prosigo por el camino estrecho. Ando por el camino angosto. No me he desviado al camino ancho, al camino grande. La palabra de Dios nos habla de dos caminos que debemos seguir. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto lo encontramos en Proverbios 14:12. También el Señor Jesucristo nos dice en Lucas 13:24, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesucristo nos está indicando que tengamos cuidado, que entremos por la puerta estrecha, por el camino pequeño, porque muchos andan por el camino ancho, por el camino grande, por el camino que aparentemente parece ser sencillo, aparentemente parece estar bien, parece ser fácil, que está lleno de rosas, está lleno de éxito, lleno de dinero, lleno de muchas cosas, pero su camino, dice la palabra de Dios, que su camino es la muerte, su camino es la perdición. Pero el camino angosto, el camino pequeño, que es muy pocos andan por él es el que nos va a llevar a la vida eterna. Esa es la meta que todo ser cristiano, todo hijo de Dios quiere, llegar hacia la meta. En los tiempos antiguos y en los tiempos bíblicos y en algunas ciudades, también en los tiempos de Jesús, estaban amuralladas. Había grandes muros en las ciudades para protegerlos de otros imperios y otros reinados de venir a atacar la ciudad. Y estas grandes ciudades amuralladas tenían una entrada enorme, una puerta grande, que era por donde entraban los reyes, los grandes emperadores, aquellos comerciantes, aquellos viajeros. Entraba toda la gente por esa puerta. Pero había puertas pequeñas en esa ciudad y a veces no todos conocían esas puertas. Esas puertas eran pequeñas y simplemente parecían conducir a desiertos, a llanos. Pero cuando había una guerra grande que venían a atacar la ciudad, el primer enfoque que tenían aquellos
imperios, aquellos reyes, era entrar por esa puerta, destruir esa puerta, y era la primera que aguardaban, que mandaban los soldados a proteger. Y ignoraban a veces todas las otras entradas. Y esas entraditas pequeñas, muchas veces aquellas gentes que las conocían, les ayudaban a escapar de esa ciudad, de esa afrenta que se venía. Y esa puerta grande y ancha, ese camino que parecía ancho y muy llamativo, era atacado. Ahora, hermanos, debemos enfocarnos, no desviarnos del camino. Tal vez el camino pequeño pareciera ser tal vez duro, tal vez las circunstancias parezcan duras, tal vez tú digas, es que ha sido duro, no hallo la salida. Muchos se burlan de mí porque soy cristiano, muchos se burlan de mí por mis creencias, soy atacado. Y mucha gente tiene esa tentación a cambiar de camino y se cambian al camino fácil, al camino que todo mundo acepta, al camino que dicen, oh, es que aquí somos open mind, somos de mente abierta y aquí aceptamos cualquier cosa. Pero ese camino ancho va a llevar a la perdición. Permanezcamos en el camino que es estrecho, que es pequeño, que aunque parezca que vamos ahí tal vez sufriendo, pero no, porque en ese camino está el Señor Jesús. Es el camino que Él nos insta, nos dice, entren por esa puerta angosta, vayan por ese camino que lleva a la vida, que es el camino pequeño. Muchos caminaron con Jesús, anduvieron grandes multitudes con Jesús cuando Él anduvo en la tierra. Muchos se beneficiaban de sus milagros, inclusive de milagros cuando les multiplicaba el pan, los peces. Se beneficiaban de esas grandes enseñanzas que Jesús daba. Pero al momento de que Jesús fue apresado y fue llevado a la cruz, que iba a tomar un rumbo, una meta, a cumplir a lo que a Él había venido, muchas de esas multitudes se disparcieron, inclusive sus mismos discípulos se disparcieron, pocos fueron los que permanecieron ahí. Esas multitudes tal vez sí estaban, pero de lejos, aparentaban ya no estar con Él. ¿Por qué? Porque a veces parece que, oh sí, todo es bendición, todo es bueno, pero cuando se viene lo grande, cuando se viene realmente la prueba, lo duro, tratamos a veces de evadir y tratamos de cambiarnos de caminar, pero no hay que hacerlo, hay que permanecer por el camino angosto. No hay que ser como aquel Judas que aún siendo tan íntimo de Jesús, sentándose a la mesa con Él, lo traicionó en aquel momento, cambiándose de camino, cambiándose aquel camino que tal vez era la codicia, aquel dinero. Nosotros permanezcamos en ese camino, hermanos. No hay que distraernos, no hay que cambiar. Tenemos al más grande y más poderoso, que es el Señor Jesús, que nos va a guiar en ese camino, que al parecer pareciera que es difícil, porque sí dice la Biblia, cuando Jesús le habló a algunos de sus discípulos, dice, toma tu cruz y sígueme, porque tal vez no iba a ser un camino fácil, pero ese camino iba a ser acompañado por Él, por el Señor, por el Rey de Reyes, por aquel que todo lo puede, aquel que venció en esa cruz, derrotó a la muerte, la derrotó, la derribó. Entonces, ¿qué más necesitamos para andar en ese camino si lo tenemos a Él? Hay que proseguir hacia la meta. ¿Aún prosigues a la meta? ¿Cómo sé que aún prosigo a la meta? Porque prosigo extendiéndome a lo que está adelante. Si regresamos, hermanos, a la lectura que leí, ahí en Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya logrado, alcanzar, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo aquí dice, olvídense de lo que queda atrás, enfóquense en lo que está adelante, es lo que los va a ayudar a llegar a esa meta, enfocándose a lo que está adelante. ¿Cuántas veces en el camino del Señor no hay personas que empiezan a añorar lo que eran antes? Muchas veces se han atrevido a decir, es que antes no me iba tan mal, pero ese es un
pensamiento engañoso de Satanás, porque no hay nada más hermoso que estar en Cristo, porque ahí está Él, ahí está su presencia, y aunque vengan circunstancias difíciles, adversas, nosotros debemos de tomar la rienda y decir, voy a seguir adelante, no importando lo que esté pasando. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:62, dice así: y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto lo dijo Jesús. ¿Qué significa? Que poniendo nuestra mano en el arado. Los campesinos o granjeros en el tiempo de la antigüedad, también hoy en la actualidad hay poblados muy pequeños que tal vez no tienen tanta tecnología, tantos autos, tal vez todavía practiquen esto. El arado servía para abrir zanjas y poder tener un plantío. Entonces, si usted investiga sobre de esto, dice que una vez que el arado es puesta la mano ahí y el granjero va a comenzar el camino, debe de estar enfocado en el camino, en las zanjas que está poniendo, porque si pone su vista atrás, corre el riesgo de que esas zanjas queden mal, queden curviadas, y tal vez pues el agua no saldría y no regaría aquellas plantas de la manera correcta. Entonces Jesús nos dice aquí, dice que ninguno que pone la mano en el arado y que mira atrás es apto para el reino de Dios. Debemos de comenzar a olvidar aquello que queda atrás, hermanos, y en el nombre de Jesús comenzar a ver adelante, y en el nombre de Jesús no dejar que esos pensamientos de lo que fue vengan. La palabra de Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas en Él, que todo aquello que tal vez muchos fuimos sacados del lodo cenagoso, tal vez muchos fueron perdonados de cosas que a lo mejor dijeron, Dios no me puede perdonar, pero sí, Él puede, y eso quedó atrás. Que no venga el enemigo a ponerte sus pensamientos en tu mente y a decirte, es que era mejor allá. Es un engaño muy vil de Satanás. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue sacado en una victoria muy grande. Si vemos la historia, todo lo que transcurrió para que el pueblo de Israel fuera sacado de Egipto, sucedieron milagros asombrosos. Dios mostró su poder de una manera sobrenatural y grande. Y el pueblo de Israel vio todos estos acontecimientos. Pero, estando en el desierto, el pueblo de Israel empezó a dudar. Empezó a olvidarse que tenía una meta a que proseguir, que iban a llegar a la tierra prometida, y empezaron a quejarse de ese maná que el Señor les daba del cielo, y empezaron a recordar lo que tenían en Egipto. Inclusive se acordaban hasta de las cebollas y los ajos, así dice la palabra del Señor. Decían, ese pescado que comíamos allá, y ahora estamos aquí. Para ellos, tal vez iban a morir de hambre. Se les había olvidado ese propósito tan grande por el cual estaban ahí. Y su corazón empezó a entrenecerse, empezó a oscurecerse, empezaron a renegar contra Dios, empezaron a renegar contra Moisés. Hermanos, pero también podemos ver a Moisés, a ese gran líder, que aún llevaba en él una carga más grande que el pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel estaba sufriendo incomodidades, estaba sufriendo grandes afrentas. Tal vez el desierto, ningún desierto es bonito. Los desiertos son duros. Pero Dios estaba con ellos, se les olvidaba que Dios estaba con ellos. Y eso que a diario el maná era enviado. Fíjense, hermanos, a diario ese maná era enviado y aún así ellos renegaban. Pero Moisés
Moisés aquí nos pone el ejemplo de que es proseguir, de que es seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está sucediendo. Él, aparte de estar en ese desierto juntamente con ellos, tenía que llevar la carga de ellos, de escucharlos, tal vez renegar, tal vez quejarse. Él llevaba ese peso tan grande, pero él jamás menguó, él jamás renegó. Él seguía en su mente, en su corazón, seguir cumpliendo el propósito de Dios en él. El Dios tenía grandes cosas para ellos, llevarlos a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Esa era la meta de ese pueblo, pero a ellos se les olvidó, pero a Moisés no. Y sobre todo a Moisés no se le olvidó ese propósito tan grande por el cual ellos estaban ahí. Pablo, a pesar de las adversidades, a pesar de que esta carta a los filipenses fue escrita en la cárcel, imagínense ese gran Pablo escribiendo: hermanos, no vean atrás, prosigan hacia adelante, hacia esa meta, no retrocedan. Este es un gran ejemplo que podemos ver. Debemos siempre, hermanos, siempre tener esa mirada puesta en el Señor y no desviar nuestra mirada. Eso es extendernos hacia adelante, extendernos a lo que Él tiene para nosotros, porque sus bendiciones son grandes y al final, cuando logremos llegar a esa meta, será algo grandioso que ni siquiera tal vez en este momento podamos entender. Hermanos, hay personas que tienen grandes talentos, pero no las logran porque les falta perseverancia. Podemos ver esas gentes tan talentosas, pero no logran nada. Muchas veces no logran, tal vez logren poquito, pero no logran absolutamente nada porque no perseveran. Tal vez no siguen practicando, tal vez no sigan haciendo lo que deben de hacer para continuar. Debemos de perseverar hacia la meta. ¿Aún prosigues a la meta? ¿Cómo sé que aún prosigo a la meta? Porque aún mantengo suficiente aceite en mi vasija. Recordemos esa historia de esas 10 vírgenes que ahora son conocidas como las 5 insensatas y las 5 sensatas. Todas iban a la boda, todas iban a esperar al esposo, pero no todas se prepararon. No todas se prepararon para ese acontecimiento, para esa meta que tenían que cumplir. Simplemente 5 se prepararon. 5 tomaron su lámpara con aceite en una vasija. Y las insensatas solo tomaron consigo la lámpara sin aceite. Entonces la historia nos dice que llegó la noche y quedaron dormidas. Entonces cuando llegaron los esposos, simplemente 5 pudieron entrar a las bodas con ellos. Aquellas que tenían suficiente aceite para sus lámparas. Y las otras insensatas les pedían a las sensatas que les dieran de su aceite, pero ellas no podían hacer eso porque se iban a quedar sin su aceite. Hermanos, el día que esto culmine, cuando estemos ante la presencia de Dios, cuando estemos en esa gran meta, que lleguemos, hermanos, no nos va a servir la santidad de mi hermano, no nos va a servir aquella dedicación de mi hermano, no nos va a servir la oración de mi hermano, no nos va a servir aquel amor de Dios que tenía mi hermano. Ahí me va a servir lo que yo tenía en mí. Si yo tenía suficientemente aceite en mi vida, si yo tenía suficiente aceite en mi vasija. Cuando llegue el novio, cuando aquel día llegue, solamente va a servir lo que yo sembré, es lo que yo voy a cosechar. ¿Te has puesto a pensar? ¿Tienes suficiente aceite en tu vasija? ¿Cómo están tus vasijas? ¿Has tomado simplemente la lámpara y con el tiempo se ha ido apagando
y ni siquiera te has dado cuenta que ya no hay aceite para llenar, para volver a encender esa lámpara. Que no nos pase lo que les pasaron a estas insensatas, que olvidándose tal vez, no sé qué haya sucedido, que haya sido su distracción para solamente agarrar la lámpara y no haberse preparado. Hermanos, para lograr esa meta tenemos que llevar una vida recta ante el Señor, una vida llena de Él. Solamente así, hermanos, vamos a lograr llegar a esa meta. Nuestra grande meta, el fin de nuestros días, claro que sí es, por supuesto que es vivir en santidad, por supuesto que es vivir sirviéndole, pero es un día estar ante Él. Cuando Él venga, cuando Él recoja la iglesia, ¿estamos listos? ¿Si hemos proseguido a la meta? ¿O nos va a agarrar ese acontecimiento desprevenidos como los agarró este acontecimiento de las bodas a las vírgenes insensatas? ¿Cómo vamos a estar en ese momento? ¿Vamos a estar preparados? No hay que desperdiciar ningún momento de nuestra vida. Hay que retomar ese camino. Hay que andar por el camino correcto. Que no empecemos o que no hayamos empezado y que no hayamos terminado. Eso sería muy triste. Como aquel día que Pedro bajó de aquella barca y empezó bien, pero empezó a ver aquella tempestad alrededor de él, empezó a ver aquello que estaba sucediendo alrededor de él y empezó a hundirse, porque perdió la mirada en su meta, perdió la mirada en Jesús. Jesús estaba ahí y él perdiendo ese enfoque, nuevamente lo digo, por aquella tempestad que estaba, perdió ese enfoque y empezó a hundir. Que no nos vaya a pasar esto. Retomemos el camino correcto, retomemos esa armadura del Señor y lleguemos a esa meta, prosigamos a la meta y solamente lo vamos a poder lograr con Él. Recordemos que su palabra dice que el cielo se hace fuerte y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Podrán venir miles de tempestades a tu vida, pero si tú prosigues a la meta, si tu enfoque es el Señor Jesús, lo vas a lograr. Vas a lograr, vas a andar por el camino correcto, no vas a andar por ese camino falso, por ese camino que tal vez aparentemente lleva algo bueno, pero no es así. Vas a tomar el camino que es el que lleva realmente a cumplir esa meta. Los deportistas invierten mucho tiempo para conseguir, para obtener esa medalla. Muchos duran años en práctica. Los que son corredores duran años corriendo, practicando, los nadadores, aquellos futbolistas, cualquier tipo de deportista invierte mucho tiempo, muchos invierten mucho dinero, invierten grandes tiempos de su vida, hacen sacrificios por obtener aquel medallón que aún no tienen, que aún no ven, pero solamente lo mantienen ahí, esa mirada en su mente, se lo imaginan y es lo que los mantiene siguiendo hacia ese logro, es lo que los mantiene prosiguiendo, ensayando y los que los mantiene a no darse por vencidos. Esos grandes deportistas que logran por fin obtener esas medallas se refleja por su perseverancia, por esa meta que ellos tenían en su mente lograr. Hermanos, perseveremos hacia la meta. Pablo, ahí en la cárcel, él decía, continúen, avancen, perseveren, logren esa meta. Debemos tener presente siempre que tenemos a aquel que todo lo puede en nosotros, que lo tenemos a Él, que ya venció toda adversidad, que ya nos dio la victoria.
Solamente es de nosotros tomar esa victoria y decir: yo lo puedo en el nombre de Jesús. Yo voy a lograrlo en el nombre de Jesús. Y un día, cuando tú regreses por tu iglesia, o un día que tú me llegues a llamar de esta tierra, que yo pueda llegar ante ti y decir: aquí estoy, Señor, y escuchar de ti, de tus palabras: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿Cuántos no queremos escuchar esas palabras de nuestro Salvador? Creo que todos. Creo que nadie quiere escuchar: apartados de mí, hacedores de maldad. No creo que nadie quiera escuchar eso. Todos queremos escuchar esas palabras de bienvenida de nuestro Señor, para un día estar allá con Él. Que nuestra meta, nuestra gran, se podría decir, graduación, cuando ya hayamos alcanzado esa meta final, que es estar con Él. Pablo terminó así sus días, prosiguiendo hacia la meta. Él ahí encarcelado escribió muchos de sus epístolas, estuvo ahí hasta el fin de sus días. Y él llegó hasta la meta. Hermanos, se encontraba un soldado, iba manejando con su comandante al lado, con su sargento. Se encontraban en el camino desierto, en medio de una tempestad enorme, inmensa. Y este soldado, al ver esas nubes oscuras, al ver esa lluvia tan grande, tan inmensa, que venía hacia ellos, le preguntó al sargento: ¿qué hago, sargento? ¿Me detengo aquí a la orilla del camino? Y el sargento le dijo: no, prosigue. Entonces el soldado prosiguió. Y cuando iba avanzando aquel soldado, miró que carros comenzaron a detenerse. Miró a una troca detenerse y le volvió a hacer la pregunta a su sargento: sargento, ¿qué hago? Me detengo. Mire cómo está la tempestad, mire cómo está el viento, mire la lluvia, casi no se ve. Aquel sargento le dijo: prosigue, no te detengas. El soldado hizo caso, siguió prosiguiendo. Entonces, cuando siguió prosiguiendo, al cabo de unos minutos, la tormenta se hizo inmensa, al punto de que casi no podían ver. Pero el sargento le seguía diciendo: tú sigue avanzando. Después de algunos minutos, la tormenta cesó, porque ellos salieron de esa tormenta. Habían dejado esa tormenta atrás. Y el soldado ve por el espejo y puede ver a gente allá detenida en la tormenta. Entonces el sargento le dice al soldado: ahora sí te puedes bajar. Aquel soldado le pregunta a su sargento: ¿por qué ahora sí? Le dijo el sargento: porque quiero que veas toda esa gente que se quedó detenida en el camino, que está aún en la tormenta, cuando tú ya lograste salir de esa tormenta, porque proseguiste. Aquel soldado logró salir de esa tormenta porque prosiguió adelante, prosiguió hacia la meta, no se detuvo, hizo caso al seguir avanzando y logró salir de esa tormenta. Yo no sé por qué estés pasando, yo no sé qué tipo de circunstancias estés pasando, pero tú sigue avanzando, prosigue hacia la meta. No te detengas ahí. Tú, en el nombre de Jesús, tú todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Él es el único que te va a ayudar a salir de esa tormenta, pero solamente si tú lo dejas, solamente si tú no te detienes ahí. Venga lo que venga, nada te va a poder hacer frente, dice la palabra del Señor, porque lo tenemos a Él. Simplemente por eso, porque lo tenemos a Él, al que todo lo puede. Él prometió estar con nosotros todos los días. Dice así su palabra: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Cuando hayamos logrado llegar hacia nuestra meta, Él ahí va a estar. Prosigamos, no nos detengamos. ¿Prosigues aún a la meta?
¿Te has detenido a pensar si realmente estás prosiguiendo hacia la meta? A ese supremo llamamiento que viene de Él. Nuestra meta es Cristo. Debemos de ser como aquel Pablo, vivir para Él y si morimos, morir para Él. Muchos seguimos aquí avanzando. Los tiempos, en vez de ponerse fáciles, se ponen difíciles. Muchos están investigando por qué. ¿Por qué está tan difícil últimamente? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en el mundo? La otra vez leí un comunicado que decía que los científicos se dieron la tarea de investigar el tiempo, porque se han dado cuenta que el tiempo es más rápido, que está transcurriendo rápido. Y esto es bíblico. Los días serán acortados. Y decían aquellos científicos, el día es rápido, no rinde. Es bíblico. Tantas profecías que se están cumpliendo hoy en día. Estamos a la recta final. ¿Cómo nos encontramos? Nos encontramos capacitados. ¿Estamos realmente prosiguiendo para alcanzar esa meta? Si Cristo en este momento nos llama, si Cristo en este momento decide regresar por la iglesia, ¿estamos listos? Podemos decir, he logrado mi meta, he alcanzado mi propósito y estamos seguros de estar con Él. Analicemos nuestra vida. Veamos muy interior de nosotros cómo estamos como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos hoy más que nunca y recapacitar si hemos menguado, levantarnos y decir, en el nombre de Jesús yo me levanto. En el nombre de Jesús yo voy a andar por el camino estrecho. En el nombre de Jesús yo no miraré hacia atrás sino hacia adelante. En el nombre de Jesús mantendré mi vasija llena del Espíritu Santo. Mantendré mi vida llena del Espíritu Santo, llena de aceite. No dejaré que ninguna circunstancia me mantenga fuera de este gran acontecimiento. No dejaré que ninguna circunstancia me detenga a alcanzar la meta. Voy a alcanzarla en el nombre de Jesús. Hermanos, seamos valientes y prosigamos a la meta. Como aquel Pablo, como aquellos apóstoles, como aquella iglesia que leemos en su palabra, que no importando las circunstancias que estaban pasando en esos momentos, circunstancias tal vez más difíciles que las que aún nosotros podemos pasar en este país. Digo en este país porque hay en otros países que los hijos de Dios ya están en persecución, ya sufren afrentas grandes. Nosotros ahorita, mientras Dios lo permita, estamos libremente, estamos libres para servir al Señor. Estamos libres para proseguir a la meta. Los únicos que podemos impedirlo somos nosotros mismos, pero que no sea así. Levantémonos en el nombre de Cristo y avancemos hacia esa meta, a ese gran llamamiento, a ese día que un día vamos a estar ante su presencia. Quiero invitarle, hermano, que en esta hora me acompañe con una oración y le digamos al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame a un día estar ante ti. Que por favor, Señor, llegue a esa meta. Que pueda un día llegar ante ti. Que no importando por lo que haya pasado, por las circunstancias que haya pasado, que yo pueda estar ahí. Que esté ahí junto con todos aquellos, con todos tus santos que un día pasaron por luchas y pruebas, pero ahí están contigo hoy. Le invito a que cierre sus ojos y elevemos esta oración al Padre. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti, suplicándote, Señor, por tu misericordia.
Ayúdanos, Señor. Si en algún momento nos desviamos, nos hemos desviado, Señor, del propósito, que nos hayamos detenido y no estemos prosiguiendo hacia la meta, Señor, ayúdanos a retomar el camino. Ayúdanos a seguir avanzando hacia esa meta, porque tú eres aquella meta, Señor. Un día poder estar ante tu presencia, un día poder llegar hacia ti, Señor, y escucharte decir esas palabras: siervo, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vencer el maligno, ayúdanos a vencer las adversidades, ayúdanos a vencer todo aquello que nos está deteniendo o que nos quiere detener a alcanzar esta grande meta. Sé tú con nosotros, bendito Dios. Fortalécenos en el camino. Endereza nuestro caminar. Endereza nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el único que inunde nuestra vida. Desde la mollera hasta la planta de los pies, Señor, te pido que seas tú, Señor, que tome el control siempre. Señor, ayúdanos, Padre, a día con día ir avanzando, Señor, a no estancarnos, a no quedarnos a mitad de camino, Señor. Señor, solamente en ti está la victoria. Solamente en ti, Señor, está aquella gran victoria que un día, Señor, vamos a obtener por ti. Permítenos, Dios, permítenos alcanzarlo, Señor. Danos esa fuerza, inúndanos de tu presencia día con día. Enséñanos, Señor, a buscarte día con día, porque tú eres aquel propósito, Señor, por el que estamos aquí. Que nuestra mirada, nuestro corazón jamás se desvía a cosas vanas, a cosas, Señor, que no tienen ningún interés para tu reino, Señor. Permítenos permanecer siempre en el camino correcto, aquel camino, Señor, que tú mismo enseñaste a andar aquí en la tierra, por aquel camino, Señor, que tú anduviste, que aún siendo en forma de hombre, Señor, tú no tuviste ningún pecado. Tú nos enseñaste que se puede vencer la adversidad, que se puede vencer el pecado, Señor. Y ahora, Señor, te tenemos a ti, tenemos tu presencia, tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a lograrlo. Ayúdanos, Señor, a vencer. Señor, en ti estamos confiando y te alabamos y te adoramos por lo que tú eres, porque eres un Dios grande, un Dios infinito, un Dios de misericordia. Fuera de ti no hay nada, Señor. No hay donde más podamos ir, solamente a ti, Señor. Solamente podemos recurrir a ti, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, cada día a ser rectos, Señor, a vivir en santidad, a vivir de rodillas ante ti, Señor. Que no importa lo que venga, si las cosas se ponen aún más difíciles, si vienen adversidades y tempestades aún más grandes, Señor, no permitas que nos hundamos en ellas. Permite que sigamos avanzando hasta ese propósito, Señor, hasta hacia la meta, Señor. Nos ponemos en tus santas y preciosas y benditas manos, Señor. Todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Estamos confiando en que tú estás con nosotros y en ti somos más que vencedores. Amén. Señor les bendiga, hermanos. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame
encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Señor, estás aquí en mi No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí